¿Qué relación existe entre la historia y la fe? ¿Conoce usted la historia de su fe? Solo un poco de historia es un proyecto creado por Cristian Ospino, con el fin de viajar a través de nuestra historia del cristianismo. Comencemos juntos el viaje para conocer los orígenes de nuestra fe en Latinoamérica. Solo un poco de historia, disponible en YouTube, Spotify y Google Podcast. Hola, un saludo para todos. Nuevamente gracias por continuar acompañándome en este viaje que estamos haciendo a través de nuestra historia del cristianismo. El día de hoy vamos a finalizar con la historia del cristianismo que se desarrolló en el país de el Perú. Ya para la segunda mitad del siglo XVI, la Inquisición había ejecutado a algunos protestantes. Ya desde aquella época ya existían algunos protestantes en el Perú. Obviamente pues no se reunían, no tenían una libertad para reunirse, pues como lo llegó a suceder años más adelante. Sin embargo, la Inquisición llegó hasta el Perú y pues ejecutó a algunos de los protestantes. En su mayoría, mejor dicho, en su totalidad eran extranjeros. Como en otros países de América Latina, el precursor del protestantismo fue Diego Thompson. Recordemos que ya lo habíamos mencionado en la historia del cristianismo en Colombia, también en Argentina, también anduvo por allí este personaje. Diego Thompson fue muy bien recibido en el país del Perú, tuvo una aceptación muy importante, debido también, yo me imagino que por que él llegó al Perú por una invitación que le hace San Martín, el general San Martín. Llega allí al Perú, no sabemos exactamente, probablemente pudo haber sido a Lima. Llega allá al Perú y era tanta la aceptación que tuvo Diego Thompson que el general San Martín mandó desocupar un monasterio completo para que allí Diego Thompson pudiera instalar una escuela, y entonces es así como una escuela comienza a funcionar allí en ese monasterio. La llegada de Thompson al Perú gozó de mucha aceptación, incluso dentro del clero católico, quienes veían con buenos ojos la misión que estaba realizando Diego Thompson de importar Biblias, ejemplares de la Biblia hacia el Perú. Probablemente no por otros aspectos que tenía en mente Diego Thompson, como la evangelización, pero sí por el hecho de que él estaba llevando una gran cantidad de ejemplares de Biblias al Perú. Entonces él tuvo una gran aceptación allí, incluyendo el clero católico. Debido a la influencia también que llegó a tener Diego Thompson allí en el Perú, él patrocinó una traducción del Evangelio de Lucas al quechua. Eso es un avance bastante importante y pues ya por lo menos el Evangelio de Lucas estaba en el quechua. Ya podían, la comunidad que hablaba quechua ya podía tener acceso a estos ejemplares de la Biblia. Ya para el año de 1829, las condiciones políticas y las complicaciones debido a la lucha de independencia que se estaba librando en el Perú, y también el deseo que tenía Diego Thompson de visitar Colombia y Ecuador, él sale del Perú, no sin antes dejar algunas personas encargadas en la importación o recibir esas Biblias que estaban llegando de Inglaterra, de recibir esas Biblias y también de distribuirlas. Él le encomendó esta misión también a otras personas. Para el año de 1828 llegó Lucas Matthews, quien a continuar un poco la obra que había comenzado Diego Thompson. Recordemos que Lucas Matthews se había convertido al cristianismo en Montevideo. Entonces él llega a Perú también. Sin embargo, no tuvo la misma aceptación, no tuvo la misma acogida que tuvo Diego Thompson. Sin embargo, pues no fue un impedimento para él continuar con esa labor que había comenzado Diego Thompson. Entonces, Lucas Matthews llega al Perú y comienza también a respaldar un poco esa misión con la que había llegado Lucas de distribuir
muchos ejemplares de las escrituras. Unos años antes de la llegada de Lucas Matthews, Brigham había llegado allí al Perú y él trabajó mucho en la traducción de la Biblia al quechua y al aymara. Eso fue un avance bastante importante, porque recordemos que muchos de los misioneros llegaban a los países a trabajar bajo la condición de solamente evangelizar a la comunidad indígena. Entonces era muy importante la realización de estas traducciones. Entonces Brigham ayudó mucho en este sentido. Todos estos esfuerzos se vieron diluidos en el Perú, lamentablemente, por todos estos esfuerzos de instaurar el protestantismo en Perú se vieron diluidos debido pues a algunas políticas de los gobernantes peruanos, que eran mucho más estrictos y que no estaban tan de acuerdo con el protestantismo, que se desarrollara un protestantismo allí en el Perú. Luego, más adelante, la primera iglesia protestante que llegó al Perú se llamaba la Sociedad Anglo-Americana de Instrucción Primaria y Debates. Esta fue la primera iglesia protestante que llegó al Perú. Sin embargo, pues no pudo durar muchos años, tuvo que ser cerrada por presión del gobierno en el año de 1888. También llegaron los presbiterianos, llegaron los metodistas, comenzaron la obra, y más o menos para esa época de los años 1888 tuvieron que abandonar, tuvieron que cerrar, lamentablemente. Entonces, el dato que nosotros tenemos de la primera iglesia protestante que pudo estar definitivamente funcionando allí en el Perú fue la iglesia metodista, gracias también al trabajo que hizo Pensotti. Pensotti, pues él provenía de Montevideo, llegó allí al Perú e instalaron esta nueva congregación allí, que tuvo digamos esa constancia, cosa que no habían logrado obtener en los otros intentos de establecer el protestantismo allí en el Perú. Pensotti era un hombre apasionado por el evangelismo, por el trabajo misionero. Entonces la Sociedad Bíblica Americana decide enviarlo allí al Perú para que él pueda desarrollar su ministerio allí al Perú. Él tenía varios objetivos en mente. Uno de ellos era el hecho de que tenía que predicarse el evangelio ahora en el idioma español. Pues recordemos que los ejemplares de las Biblias que habían llegado pues posiblemente eran en inglés. Entonces él necesitaba, y él vio esa falencia allí de las obras misioneras, de predicar el evangelio en el idioma español. Bueno, Pensotti pues comenzó a tener algún éxito allí en el Perú, lo que llevó a que el clero católico, los altos mandos del clero católico, comenzaran a fijarse en el trabajo que él estaba haciendo y de alguna manera a tratar de estorbar, a tratar de dañar lo que él estaba haciendo. Pensotti fue encarcelado en 2 ocasiones en el Perú. La última vez que estuvo encarcelado estuvo aproximadamente unos 8 meses allí encarcelado en el Perú. En Estados Unidos, al enterarse del encarcelamiento de Pensotti, comenzaron a hacerlo de una manera más pública. El New York Times comenzó habló de esta noticia, publicó esta noticia, y esto llevó de alguna forma a presionar al gobierno del Perú, de modo que fue liberado, y a partir de ese momento Pensotti tuvo, digamos, una más libertad para predicar el evangelio. Entonces, los principales lugares a donde llegaron las primeras iglesias protestantes, encontramos a Cusco, a Lima, el Callao y Trujillo. Digamos que estos fueron los lugares a donde comenzaron a llegar los misioneros y donde se comenzaron a abrir estas obras protestantes. Al país del Perú llegaron las asambleas de Dios,
que tuvieron una división y de esa división surgió la Iglesia Autónoma Pentecostal del Perú. También nació la Comunidad Cristiana de Agua Viva. Bueno, ellos venían provenientes de los Estados Unidos, y también la Iglesia Evangélica Peruana. Perú ha sido sede de varias reuniones importantes en lo que tienen que ver con el protestantismo y la obra misionera en Latinoamérica. Allí se realizó la Conferencia Evangélica Latinoamericana, ¿cierto?, en la cual se discutió, o se habló, mejor dicho, de la evangelización como una actividad humana. Muy bien, y así entonces es como llegamos al final de la historia del cristianismo que se desarrolló en el Perú. Muchas gracias a todos mis hermanos y amigos allí en el Perú por estar pendientes de estos videos. Y bueno, vamos a continuar trabajando con otro contenido, así que les invito a que estén muy pendientes. ¿Qué relación existe entre la historia y la fe? ¿Conoce usted la historia de su fe? Solo un poco de historia es un proyecto creado por Cristian Ospino, con el fin de viajar a través de nuestra historia del cristianismo. Comencemos juntos el viaje para conocer los orígenes de nuestra fe en Latinoamérica. Solo un poco de historia, disponible en YouTube, Spotify y Google Podcast.